déjeme ofrecerle una disculpa por el tiempo que he esperado, pero creo que era importante para contextualizar todo esto, leer la resolución, para entender por qué lo duro de la respuesta del presidente del gobierno de México a los eurodiputados. Le ofrezco una disculpa, pero siempre también le agradezco su generosidad al querido sociólogo, analista y miembro de esta familia sin censura, Julián Atilano. Julián, pues vaya que si hay tema para dejar la víbora chillando hoy desde los medios independientes, porque los medios corporativos ya más o menos tenemos una idea de lo que van a decir, querido Julián. Sí, Vicente, y ya lo comenzaron a decir. El presidente ahora sí que dejó la víbora chillando, y está muy bien que hayas hecho esta introducción, que hayas comentado todo lo que hay detrás para que se entienda por qué la respuesta. Y pues nada, aquí estamos y muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. A ver, yo decía ayer en Twitter, confirmo, nunca antes había leído un comunicado como este, que puede ser criticado por el tono, por la forma, pero que sin duda será histórico. Ya es histórico, Julián. Sí, Vicente, mira, yo también cuando lo vi, me lo pasó un amigo, lo leo, igual lo mismo pensé que tal vez había sido hackeado, pero no por el mensaje, porque el mensaje lo leí y es cierto, como dijiste hace un momento, nadie puede negar que lo que está diciendo ahí, ahora sabemos que el presidente también se sentó a escribirlo, pero lo que está diciendo ahí presidencia, nadie puede decir que es falso. Al principio me llamó la atención por el tono, porque justo no habíamos visto un tono en un comunicado diplomático. Sabemos que los comunicados diplomáticos suelen ser timoratos, tibios, pase usted, sí, cómo no. Y en la mañanera vemos un posicionamiento del presidente fuerte, frontal, entonces por eso llamó la atención. Sin embargo, me parece que es un comunicado sensato, es un comunicado que le calla la boca y es un comunicado que dice la verdad en contra de estos eurodiputados. Y para quien no sepa, porque alguien puede decir, ¿quiénes son estos eurodiputados? Pues son algunos diputados de los distintos congresos de los países de Europa Occidental, por supuesto, principalmente, y que en su mayoría son de extrema derecha, Vicente. En 2019, me parece, uno de estos eurodiputados de Bulgaria hizo el saludo nazi ahí. Solo lo digo para que la audiencia, los amigos, la familia de Sin Censura sepa qué tipo de personas están ahí y quiénes están golpeando al presidente. Me pregunto, ¿tendrá algo que ver esta respuesta con a lo mejor el lobby que está haciendo Iberdrola porque se le está cayendo el negocio? ¿Tendrá algo que ver que México no se sumó a esta campaña rusofóbica en contra de la población rusa y dijo, sí, es una invasión, ahí sí concedo, dijo México, pero no voy a impedir que venga la comunidad rusa a México, no me voy a subir a una andanada de desprestigio en contra de la comunidad? ¿Tendrá algo que ver? Puede ser, Vicente. A ver, Julián, estoy revisando también, porque creo que era de esperarse que personajes solo como ejemplo, búsqueme el muro de Sergio Sarmiento, mi querido David, porque Sergio Sarmiento también mete otra cosa que me parece alucinante. Dice Andrés Manuel López Obrador que la resolución del Parlamento Europeo condenando las agresiones a periodistas mexicanos es reaccionaria y golpista. Lo curioso es que los únicos 2 europarlamentarios que votaron en contra son de ultraderecha. Luego dice Sergio Sarmiento, ¿para qué quiere Andrés Manuel López Obrador una Secretaría de Relaciones Exteriores si él mismo puede responder a una resolución del Parlamento Europeo descalificando a los parlamentarios?
pues veo a un Sergio Sarmiento defendiendo a los parlamentarios europeos como era de esperarse. Al menos no me sorprende, pero creo que también es importante exhibirlos. Sergio Sarmiento es el tapete de la derecha, Vicente, lo sabemos, es un impresentable, es alguien que es capaz de cualquier cosa únicamente para defender a este régimen neoliberal que aún tiene vigencia en distintos países como es Europa. A ver, es muy sensato, es correcta la posición de López Obrador frente a este comunicado de los eurodiputados. Pareciera que lo escribió Claudio X González, es la misma narrativa que está implementando Claudio X González, que ha implementado la oposición en México, y hacen acusaciones temerarias, graves. Dicen que, por ejemplo, el gobierno de México utiliza piratería informática, me parece que textualmente dice, como es Pegasus. A ver, por favor, si lo que ha hecho este gobierno desde que entró es señalar el uso que hizo el gobierno de Peña Nieto con esta herramienta de Pegasus. También se supo que Silvano Aureoles, exgobernador del PRD en Michoacán, también utilizó Pegasus. ¿Cuántos periodistas, hombres y mujeres, incluso, como bien dijiste, críticos a López Obrador, fueron espiados por Pegasus, por el gobierno de Peña Nieto, y ahora salen los eurodiputados a decir esta infamia? Me parece muy grave y me parece totalmente correcta la respuesta del presidente. Otra vez, puede gustar o no el tono, pero el mensaje es el correcto, no hay mentiras. Ya basta de esta colonización que intentan todo el tiempo desde Europa, esta visión injerencista de meterse y decirnos qué tenemos que hacer. Este es el único sexenio, Vicente, en donde desde presidencia o desde algún órgano gubernamental no se ha solicitado la cabeza de ningún periodista, no se ha pedido que nadie renuncie como sucedía antes. Y ahora salen los eurodiputados de derecha a decir que este gobierno es el peor de todos y no sé qué. A mí me parece pues que no conocen lo que está sucediendo en México. Tanto es así que nuevamente hablan de Pegasus cuando eso fue en el sexenio de Peña Nieto. Habrá que ver cuántos comunicados como el que hicieron ahora se los mandaron a Peña Nieto. Es una cuestión ideológica, Vicente, es una cuestión de golpear. Rematan diciendo que México se parece a Venezuela, es decir, es una cuestión de las tensiones que hay entre las polaridades globales, es una cuestión de geopolítica, y muy bien México. Y además, Vicente, pues se ve el tamaño, la fuerza, como dicen ellos, los cojones del presidente. Oye, a ver, Julián, hay muchos que se rasgan las vestiduras porque dicen que López Obrador está hasta destruyendo las formas diplomáticas. Se ofenden porque llama borregos a los eurodiputados y hasta les mete ahí el en la conferencia matutina, en la mañanera, pero no se ofenden. Así leo yo esta resolución. No se ofenden de esta visión colonizadora desde Europa. Pareciera que nos quieren civilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjese nada más. Se ofenden porque el presidente les llama borregos, y digo que el presidente porque admite que él, Jesús Ramírez Cuevas y otros colaboradores redactaron esta respuesta a los eurodiputados, en este comunicado, pero no se ofenden, y lo digo para los que están en México y para los que están en Europa, no se ofenden por esa actitud intervencionista. Hago referencia a lo de la intervención porque ya ves que personajes como Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, dice que Francia nunca nos ha invadido, que solamente ha habido intervenciones, como si en la realidad no entendiera de qué se tratara. Pero digo, se ofenden por lo de borregos, se ofenden por llamarlos, porque los llamamos golpistas, pero no se ofenden porque quieren meter las narices hasta en las reformas
importantes que propone este gobierno, como la reforma electoral. Nada más les faltó decir, y cuidado, porque en la reforma eléctrica se están llevando entre las patas a empresas muy queridas y muy importantes para Europa, como Iberdrola, Repsol, etc., etc., etc. ¿Exagero con lo que estoy poniendo sobre la mesa, Julián? Para nada, y justo lo que señalas y lo que comentaba hace un momento pueden ser las claves para entender el posicionamiento de los eurodiputados. Es decir, están pasando muchas cosas en el mundo para que de un día a otro salgan estos eurodiputados, que muchos son de extrema derecha, a tener un posicionamiento en contra de algo muy local, de un país muy lejano que es México, y que tiene que ver con la cuestión de la prensa. Llama mucho la atención que se hayan tomado esa iniciativa cuando en su propia visión colonizadora pues es algo menor, es algo que no importa lo que suceda en México. Entonces, para que estos eurodiputados volteen y quieran entrar a la discusión interna en México es porque se están tocando intereses de ciertos grupos. Iberdrola es muy poderoso, Vicente. Iberdrola, por ejemplo, contrató a Felipe Calderón, es decir, a un expresidente. Tienen la capacidad de convertir a expresidentes en empleados de una empresa privada. Imagínate la potencia que pueden llegar a tener, el dinero que pueden tener y la compra de voluntades. Entonces, yo lo que veo es que detrás de este comunicado de los eurodiputados, pues hay dinero, hay intereses que se están tocando, y en México se están tocando esos intereses. Vimos también en Estados Unidos cómo hace unas semanas desde la Secretaría de Estado también hubo un señalamiento, un extrañamiento otra vez en contra, o más bien críticos respecto a la violencia que hay en los periodistas en México, hacia los periodistas. Entonces vemos Estados Unidos interviniendo, y aquí ¿cuál sería el tema? Que Estados Unidos también está siendo afectado por la reforma eléctrica. Es que es muy fuerte la reforma eléctrica, Vicente. Que pase la reforma eléctrica es un acto de completa soberanía. Hay temas ahí fundamentales como es el litio, y es un recurso estratégico para el presente y para el futuro. Entonces, las fuerzas globales se están moviendo, y por eso están ya teniendo participaciones injerencistas en México. Afortunadamente, tenemos un presidente fuerte, tenemos un presidente con una aprobación, como bien dice la carta, arriba del 65%. Tenemos un pueblo que está conociendo lo que está pasando, un pueblo que está participando, un pueblo que está hablando en contra de los intereses globales. Por eso no pueden doblegarnos, por eso estos injerencistas, intervencionistas no pueden doblegar a México, y eso les duele, eso les revienta, Vicente, que no pueda. No es Peña Nieto. Con Peña Nieto le hacían manita de puerco con cualquier cosa y ya lo tenían ahí tirado. Contra López Obrador no lo pueden hacer, y eso les duele. Entonces, detrás del comunicado de los eurodiputados vemos intereses globales, económicos que se están tocando. Y remato con esto, que estén hablando también de la reforma electoral, es decir, la reforma electoral es algo meramente local, están hablando al respecto. Hay que ver cuáles son los vínculos que tienen estos diputados en México. ¿Será que Claudio X González también está ahí cabildeando con ellos? ¿Será que Enrique Krause también lo está haciendo? ¿Qué intereses está tocando la reforma electoral para que salgan a brincar? Al menos ya vimos que están dándole un espaldarazo a Claudio X, porque hablan de que México está proponiendo que a las ONGs no reciban dinero de los extranjeros. Entonces hay que ver los hilos que están de fondo. ¿Permites, Julián? Si me permites, algunos tweets para continuar el diálogo. Por ejemplo, Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración. O sea que a la derecha le encanta que a México le den el trato de colonia. O sea que la derecha piensa que exigirle respeto al Parlamento Europeo es un acto de vergüenza. O sea que la derecha le apetece que sigamos siendo lacayos. Lo bueno es que se quitan las máscaras. Rafa Herrera, le mando un saludo al querido Rafa Herrera, dice: en el Parlamento Europeo están muy preocupados por los periodistas en México, entonces empiecen liberando a Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Luego leo a Jorge Armando Rocha, también le mando un saludo al querido Jorge Armando.
Su mentalidad sumisa no les da para entender una respuesta firme y digna. ¡Ay, no, qué barbaridad! Si jamás nos invadieron, nos intervinieron y fue por nuestro bien. Ojalá y pronto manden a un nuevo emperador. Y la raza no se aguanta, vamos a ser sinceros. Jerry Guerrero, este obradorista en redes, escribe a su manera o le da lectura a su manera al comunicado y lo pone incluso con el formato de comunicado del gobierno de México. Dice: comunicado del gobierno de la República al Parlamento Español. Aquí, por si alguno en el Parlamento Europeo no lo entendió. Ya bájenle de huevos, pinches güeros, hijos de la chingada. Si no saben cómo está el pedo, no anden abriendo el pinche hocico, ¿sale? Se les nota la envidia de que tenemos un presidente chingón, un presidente querido por la banda. Agarren la onda, cabrones, o les va a caer la de hacer niños, porque a la cuarta va, les guste o no. Pónganse truchas y primero arreglen sus pedos allá. Pues la gente, no solamente el círculo político ni diplomático, la gente de a pie, y esto es lo que a mí me emociona, que la gente de a pie está al pendiente de estos temas que antes eran exclusivos de un grupo petit, un grupo de académicos, intelectuales, expertos. Ahora la raza también está al pendiente de todo esto, Julián. Así es, mira, esto es resultado, y lo hemos platicado, del triunfo en 2018. La gente supo que participando, que expresando su voluntad puede transformar al país. Hay mucho pueblo, como dice el presidente, y más sobre estos temas. Y mira, lo del tono, otra vez regresando al tono del comunicado, que ya salieron a romperse las vestiduras los de derecha y decir: ay, por Dios, el tono y no sé qué tanto. A ver, es una carta dirigida a los eurodiputados, sí, pero principalmente al pueblo de México. Es una carta que tiene toda la intención de generar el debate, que tiene toda la intención de que el pueblo, la raza, lo lea y diga: claro, porque ese sentimiento en contra del intervencionismo que tenemos en México es histórico. Hemos salido a luchar en distintas batallas a lo largo de la historia en contra del intervencionismo. Ahí está el 5 de mayo, salió el pueblo. Ahí está, cuando fue la intervención norteamericana, también salió el pueblo. Es decir, hay un claro, algunos dirán nacionalismo, amor por la patria, identidad, como lo queramos nombrar, del pueblo de México, de la raza, en contra de estas actitudes intervencionistas, y aún más del pueblo, bueno, no del pueblo, del gobierno español, que pues como sabemos históricamente ha tratado de intervenir. Siempre nos han visto siempre como un país menor, desde que fue la colonización en el siglo XVI, Vicente, lo mismo. Entonces, que lo vuelvan a hacer, pues ya basta. Qué bueno que tenemos un presidente fuerte, qué bueno que está saliendo la raza a defender al presidente, a respaldar al presidente y el comunicado, y por eso ese tono, el tono tiene toda la intención de conectar con el pueblo de México, y no lo están viendo. Nuevamente sale la oposición a decir: es que el tono, y no solo la oposición, también algunas personas medianamente cercanas a la 4T también ya salieron a decir: ay, ¿qué pasó con ese tono? Pero lo que es claro y estamos viendo es que lo que aquí importa es que hay un respaldo popular del pueblo de México, y que todos entendamos que lo que está haciendo principalmente los eurodiputados, pues no tiene cabida en México. Eso no se puede tolerar. Para cerrar, Julián, para cerrar, una denuncia muy cabrona que hace Paco Ignacio Taibo II, el encargado de promover la cultura, la lectura en nuestro país desde el Fondo de Cultura Económica. De hecho, es algo, como tú lo ponías en redes, patético que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se preste a esto, pero no sorprende, pues porque está controlada por la visión conservadora. Ahora resulta que se ha firmado un documento que está incluyendo precisamente a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para no invitar a las editoriales rusas a las ferias
de libros. A ver, vamos a ver y escuchar lo que dice Paco Ignacio Taibo y que circula como pólvora en redes sociales. Estoy muy enfadado, pero muy enfadado, porque ahora aparece una nueva forma de censura. Resulta que en Irlanda o en Cardiff prohíben la 1812 de Tchaikovsky porque es ruso, o hay un documento firmado por las ferias del libro de todo el mundo, entre las que está Guadalajara, en la que dicen que no van a invitar editoriales rusas o agencias literarias rusas. Bueno, están locos. Esto no es contra un boicot contra la Rusia. No, esto es un boicot a la cultura. Que el libro circule. Se han vuelto locos de repente. Mi querido Julián Atilano, esto es insultante. Con razón está encabronado, Paco Ignacio. Es inaceptable lo que está sucediendo. Mira, podrá haber un debate sobre si lo que está haciendo Rusia es intervención o no. Podrá haber un debate, el debate está abierto, es una cuestión entre gobiernos. Pero sumarse a esta campaña en contra de la cultura, en contra de la población de Rusia, eso es inaceptable. A ver, lo que está diciendo la FIL, la Feria Internacional de Guadalajara, que la dirige Raúl Padilla, para quien no sepan, Raúl Padilla era la propuesta de Ricardo Anaya para ser su secretario de Cultura, es decir, es alguien de derecha, es alguien opositor a López Obrador, sale a firmar esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara a favor de esta idea de que la cultura, los libros de Rusia no lleguen, es decir, Tolstoy, Dostoyevsky no va a llegar a México porque simplemente así se decidió, es cortar la cultura, y lo que más necesita cualquier sociedad como es México es que podamos leer a todos. Mismo Taibo lo dijo hace tiempo, Vicente. Alguien le preguntó, ahora que eres el director del Fondo de Cultura, pues deberías de sacar todos los libros de la derecha, todos los libros conservadores. Y él dijo, no, podemos estar en contra de lo que ellos dicen, podemos estar en contra, pero las ideas tienen que moverse, las ideas tienen que fluir, aunque no nos gusten, es parte de la pluralidad. Pues mira, quienes hablan y defienden la pluralidad, como es la oposición y como es la FIL de Guadalajara, pues ahora vemos que están entrándole a una campaña para evitar que la cultura llegue a todas las manos. Querido Julián Atilano, siempre es un placer escucharte, verte aquí en Sin Censura sobre todo. Te mando un abrazo y ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras? Porque te veo también cada vez más presente en plataformas digitales e independientes. Muchas gracias, Vicente. Sabes que para mí es un honor estar aquí en Sin Censura. Saludo a toda la familia de Sin Censura. Me pueden seguir en @JuliánAtilano en Twitter y en Señal Tlatelolco los jueves a las 9 de la noche por las señales del PUETS de la UNAMI. Ya sabes, todo un gusto. Gracias, querido Julián. Un abrazo, Julián Atilano, hablando con nosotros Sin Censura. Y déjenme saludar a otros dos amigos de esta familia Sin Censura, miembros